y como conlleva muchos conceptos, hay que tenerlo bien claro porque hay diferentes maneras de abordar, de explicar y de comprender lugar geométrico, porque son muchos conceptos ahí unidos, concatenados. Entonces, es la ecuación asociada a una gráfica. Obviamente ya saben que las ecuaciones, si van a dar los resultados, deben ser en la forma general. La forma general explicados a operaciones inversas, etcétera, ¿no? Vienen muchos conceptos ahí. Ahora bien, también el lugar geométrico viene considerado un punto, estoy hablando en singular, el cual está representando a todos los puntos, lo cual es una conceptualización que sale de lo que es propiamente lenguaje español, pero que les debe de quedar claro que ese punto me está representando a todos los posibles puntos que me están formando a la curva. Por lo tanto, como este punto me representa a todos los puntos, quiere decir entonces que aquí hay pares, estamos hablando de abscisa y ordenada. A pesar que es un punto, esto va relacionado con muchos puntos, y esos muchos puntos se van al infinito, porque ya saben que una línea es una sucesión infinita de puntos, siguiendo una dirección o siguiendo sentidos. Entonces, esto robustando ayer con sus compañeros en un ejercicio, es que el punto se mueve, pero en realidad no se mueve, porque si ustedes observan son muchos puntos, pero pareciera que se mueven. Esto es similar a lo que ocurre en las marquesinas de los camiones o de los teatros o lo que sea. Aparentemente va una palabra que va recorriéndose, ¿no? Es una película y parece que se va recorriendo la palabra, pero en realidad no es que se recorra la palabra, sino lo que está ocurriendo es que hay muchos foquitos, hay muchos LEDs, diodos emisor de luz, LED quiere decir diodo emisor de luz. Entonces hay muchos foquitos, muchos LEDs que lo que van haciendo es una palabra que se mueve, pero la ilusión óptica pareciera que se mueva. Aquí es lo mismo, en realidad el punto P jamás se mueve, pero como parece que pertenece a otro, pareciera que el punto se mueve y que está dibujando a la recta, perdón, a la curva, a la gráfica. Entonces, espérenme. Actualización que, vuelvo a repetir, un lugar geométrico hace referencia a una ecuación que va a estar asociada a una gráfica. ¿La gráfica la pueden dibujar? Sí. ¿Por qué? Pues porque ya conocen varias formas de la recta. Cuando lleguemos a la parábola va a ser lo mismo, va a ser lo mismo en la elipse, en la hipérbola, en circunferencia, etc. Les voy a enseñar cómo graficarla a través de las formas. Recuerden que una forma es una manera de escribir. Y esa ecuación me va a dibujar a la gráfica a través de la representación de un punto que te representa todos los puntos. Y que si por ejemplo yo tengo una ecuación que es 3x menos 5y más 8 igual 0, pues resulta que precisamente esa x de el punto P la puedo sustituir en la x de la forma general. De la misma manera, la y del punto general, aunque también la puedo sustituir en la forma punto pendiente, en la forma dos puntos, en la forma simétrica, en la forma pendiente ordenada al origen, etcétera. Entonces ahí viene lo robusto del concepto, porque hay muchos conceptos relacionados a lo mismo. Eso es lo importante, que deben de tener bien claro todos los conceptos, porque si no los tienen bien claros, lo único que va a ocurrir es que se van mismos, y al confundirse pues no van a llegar a una situación adecuada, ¿no? O sea, hay que dominarlos, tenerlos bien claros. Por eso les pido que los lean en situación adversa, debido a que estoy teniendo bien claros los conceptos. Y bueno, ya entendido eso, entonces vamos a pasar a cómo es que se plantea un ejercicio relacionado al lugar geométrico. Entonces vamos a comenzar con el número 1, donde les digo que hay que calcular el lugar geométrico del punto cuya
distancia al punto A de coordenadas menos 2,5 y al punto B de coordenadas 3, menos 2 siempre sea la misma. En los videos se van a dar cuenta ustedes que todos los enunciados que vi en este primer ejemplo los dije de manera diferente, porque lo importante es que entiendan el lenguaje español. Si entienden el lenguaje español no va a haber ningún problema, pero si no lo entienden y obviamente no tienen bien clara la programación neurolingüística, acuérdense que la programación neurolingüística habla de la neurona ligada al lenguaje. Neurolingüística. Les puse ahí una E porque pues el lenguaje es el español el que estamos manejando. Entonces, si las neuronas se asocian adecuadamente al lenguaje, o sea, al concepto, van a lograr el objetivo. Pero si no están teniendo bien en el concepto y a la neurona o a las neuronas les están enseñando un lenguaje no adecuado, pues en cada momento van a tener imprecisiones por lo mismo. Bueno, ¿en qué se basa el lugar geométrico? El lugar geométrico se basa básicamente en el planteamiento. Si ustedes pueden lograr el planteamiento adecuadamente, un problema, porque todo lo demás son conceptos que ya vimos. Y ese planteamiento básicamente obedece a una interpretación. ¿Qué es una interpretación? Pues acuérdense que les había mencionado que no existe el lenguaje algebraico, porque si fuera un lenguaje nos serviría para comunicar cualquier situación de nuestra vida, y no es así, por eso no existe el lenguaje algebraico. Sin embargo, sí existe una interpretación del lenguaje hacia los diferentes conceptos que ya les han mencionado, desde aritmética hasta el momento, que es geometría analítica. Entonces, vamos a empezar a revisar el lenguaje. Y en el lenguaje, lo primero que aquí está apareciendo es que debo de calcular el lugar geométrico. Y entonces uno dice, ¿pero qué es lugar geométrico? Pues lugar geométrico es una ecuación asociada a una gráfica. En otras palabras, cuando yo les digo calcule el lugar geométrico, te estoy pidiendo que calcules la ecuación. ¿La ecuación de qué? Pues en esa ecuación te voy a dar una característica, que eso va a ser lo importante. Esa característica me va a permitir el planteamiento. Entonces, este planteamiento obedece a una característica que yo te voy a estar dando dentro del lenguaje, dentro del enunciado. Y esa característica tú debes de identificar, tú debes de interpretar para poder saber cómo vas a realizar el planteamiento, donde ese planteamiento obedece solamente a la interpretación del lenguaje español, relacionándolos con conceptos y símbolos conocidos de todo lo que has aprendido de matemáticas desde que estabas en el kinder. O sea, no nada más es geometría analítica, es desde el principio. Entonces va de 9. Calcular el lugar geométrico. ¿Qué debo de hacer? Calcular una ecuación. Ahora, ¿qué características tiene esa ecuación? Pues aquí me dice del punto. ¿Cuál punto? Pues ya sabemos que el lugar geométrico va relacionado a un punto que te va a describir, que te va a representar, que va a ser el que va a estar relacionado a todos los puntos que forman la gráfica. Por eso, esa primera parte es simplemente para que tú entiendas que estoy considerando todos los aspectos del lugar geométrico. Y todos los aspectos que considero no es porque te los esté mencionando en el enunciado, sino es porque tú te lo sabes, porque tienes bien claro el concepto. No solamente es aprendértelo de memoria, es entiende el concepto para que sepas en qué momento, para que sepas plantear de acuerdo a tus conceptos más, menos robustos. Acuérdense que robusto es muy grande, pero hay conceptos más básicos, no son robustos, y por lo tanto de ahí viene. Y entonces, ahora sí, vamos a empezar el planteamiento. Lo primero simplemente es entender qué es lo que te están pidiendo. Y ahora aquí te dicen cuya distancia. Perfecto. Ahora sí, nos vamos a los conceptos más pequeños, no tan robustos, y sabemos que existe la distancia de un punto a otro punto, pero también sabemos que existe la distancia de un punto a una recta. Esta está asociada a una fórmula y esta está asociada a otra. Entonces, solamente con haber leído el enunciado, con haber leído esas dos palabras, ya sabemos que hay dos posibilidades de acuerdo a lo que diga. Exactamente van asociadas a lo que yo voy leyendo. Y me están diciendo posteriormente cuya distancia
al punto. Entonces sabemos que va a haber una distancia a un punto, pero ese punto debe de ser con respecto a lo que te dijeron anteriormente. El lugar geométrico va asociado al punto P. Por lo tanto, con ese razonamiento, con esa asociación de conceptos al lenguaje español, entonces tú ya sabes que en el planteamiento va a haber una distancia del punto P, que es el que te está describiendo el lugar geométrico, con respecto a otro punto que te lo acaban de decir aquí, que es el punto A. Entonces aquí hay una distancia del punto P al punto A. Recuerda que el punto P se obtuvo a partir del concepto que te dan primero, que es el del lugar geométrico. Y luego te mencionan otro punto. Entonces, como te mencionan otro punto, quiere decir que no te están pidiendo la distancia del punto A al punto B. Porque si tú calculas la distancia del punto A al punto B, pues sabes que es un segmento y ya. Pero un segmento, perdón, pero una longitud no es una gráfica, porque solamente el segmento está de aquí para allá y ya. Pero lo que estoy diciendo es que ahora voy a dibujar una gráfica enorme, infinita, y que va a estar determinada por ciertas características. Y esta no es enorme, infinita, solamente es un pedacito de una recta. Eso es un segmento, es un pedazo de la recta y que tiene una longitud que obviamente se calcula con la fórmula. Por eso no debo calcular la distancia entre estos dos puntos, sino debo de tomar la referencia, que es la distancia del punto P al otro punto, y también debe de haber una distancia del punto P al otro punto B, que me están mencionando aquí 2 puntos. ¿Pueden ser 3 puntos? Pues sí, también pudieran ser 3 puntos, ¿no? No nada más puede quedarse en 2. Y posteriormente me dice que siempre sea la misma. Eso quiere decir que estas distancias siempre deben de ser iguales. Y eso es precisamente el planteamiento. Es razonar. ¿Qué quiere decir razonar? Ya les había dicho. Es primeramente ten claro el lenguaje español. Posteriormente ten bien aprendes todos los conceptos para que con estos puedas, y posteriormente des una estrategia. Ese proceso se llama razonar. Si ustedes no tienen bien claro el lenguaje español, si no tienen bien claro los conceptos, aunque sepan asociar mucho, su proceso de razonamiento va a ser el inadecuado, porque la estrategia que van a sugerir no se basa en los hechos adecuados, claros y los que están bien. Por eso es importante que lean bien, que estudien bien, para que tengan bien claros los conceptos y obviamente también para que el lenguaje español lo dominen, ¿no? Bueno, una vez hecho el planteamiento, espérenme tantito. Dime. Entonces, lo que escribió de 3x menos 5y más 8 es igual a 0, ¿siempre va a ser el punto P en todos los ejercicios? No, lo que escribí de 3x menos 5y más 8 es un ejemplo de una recta, porque ya conocemos la recta. Y en esa recta que está en la forma general, yo puedo sustituir esta x del punto en la respectiva x y la y del punto en la respectiva y. Pero tengan en cuenta, y vuelvo a repetir, que nada más existe la forma general. Está la simétrica, está la pendiente ordenada al origen, está la punto pendiente y está la 2 puntos. Eso quiere decir que en todas las formas de la recta tú lo puedes sustituir, pero obviamente este es el ejemplo de una recta. Como había dicho, hay circunferencias, hay elipses, hay hipérbolas, hay parábolas, y en todas esas que van a ser las que vamos a estar analizando, vamos a estar estudiando, vamos a estar aprendiendo, debo de tener bien claro el concepto del lugar geométrico. ¿Qué es el lugar geométrico? Es una ecuación asociada a una gráfica donde hay un punto que representa todos los puntos y que te permite que la abscisa la puedas sustituir en la respectiva ordenada. ¿Sale bien? Una pregunta. Dime. El punto P entonces siempre va a estar en el lugar geométrico y es donde lo vamos a empezar el punto. ¿El punto siempre está en el lugar geométrico? Sí. Pero el punto son 2 puntos. O sea, no es un punto, en realidad son muchos puntos. Te está representando todos los puntos. Haz de cuenta que este es de coordenadas 2,4 y el otro es de coordenadas 3,3 y el otro es de coordenadas 4,2 y el otro es de coordenadas 5,1. Entonces, todos estos puntos que están representados por el punto P, puedes sustituir el 2 aquí y el 4 aquí y se cumple la ecuación. O puedes sustituir el 3 aquí y el 3 aquí y se cumple la ecuación. O puedes sustituir todos los puntos. Pero esa pareja ordenada, se le llama pareja ordenada porque siempre primero va la abscisa y luego va la ordenada. Esa pareja ordenada
te va a representar a todos los puntos que hay en la recta. Por eso les digo que es un concepto robusto. No es que sea complicado, sino que simplemente hay muchos conceptos asociados. Por eso, si no entienden la conceptualización, no van a poder hacer ningún ejercicio porque eso va directamente relacionado. O sea, entender bien el concepto para poder entender el lenguaje, asociarlo y dar una estrategia adecuada para la solución del ejercicio. ¿Alguien más? Ok, sale bien. Obviamente hay que madurar este concepto. Este tema se va a dar durante 2 semanas, esta semana y la que entra. Todos los ejercicios que están en Classroom es para esta semana y para la que entra. Y lo importante es que vayan entendiendo qué es lo que voy haciendo dependiendo del enunciado, porque básicamente es el enunciado. Lo demás ya lo vimos desde el kinder. Bueno, ya que viene el planteamiento, obviamente hay que utilizar la sustitución de la fórmula. Y esa fórmula pues ya se la saben, eso no es como que fuera de lo que hemos aprendido, ¿no? Aquí tenemos una xp, que se le va a restar una xa, debido a lo que estoy teniendo de la distancia. La diferencia se va a elevar al cuadrado, aunque también sabemos, y se los había dicho, que este orden ustedes lo están dando, no siempre va a ser ese orden. Vamos a hacer aquí una adecuación para que puedan ver las posibilidades que hay. Y aquí le vamos a cambiar. Aquí vamos a decir que es de B a P en lugar de haber dicho de P a B. ¿Para qué? Para que vean las diferentes posibilidades que pueden surgir. Y entonces aquí surge un más una ordenada de la P menos una ordenada de la A que está elevado al cuadrado. Y ya saben que se les obtiene una raíz cuadrada donde hay que cerrar la raíz porque es un paréntesis. Y eso viene del concepto del teorema de Pitágoras. Y esto es lo que corresponde a la distancia de los otros dos puntos, que es la abscisa del punto B menos la abscisa del punto P elevado al cuadrado, más la ordenada del punto B menos la ordenada del punto P elevado al cuadrado, y esto en una raíz cuadrada. Si se dan cuenta, ahí ya no se los estoy enseñando, porque eso ya lo saben. Entonces lo único que vamos a hacer de aquí prácticamente para adelante es repetir todo lo que hemos visto y utilizarlo en diferentes situaciones. Pero básicamente la conceptualización, ya acabamos de todas las conceptualizaciones. Siguen algunas pocas, pero que ya son mínimas. Ahora bien, ya que hice la sustitución de la fórmula, pues obviamente viene la sustitución numérica. O sea, cuáles son los datos numéricos que debo de reemplazar. Y entonces al reemplazar me doy cuenta que la abscisa de la P resulta que es la abscisa del punto P. Pero la abscisa del punto P simplemente es una X. Por lo tanto, ahí lo que voy a sustituir en lugar de la abscisa del punto P solamente es una abscisa. Y le voy a restar la abscisa del punto A, que como ustedes se están dando cuenta es un menos 2. Por lo mismo, como es un menos 2, ya sabemos que aquí se agrega un paréntesis, se cambia el símbolo de agrupación por un corchete, se eleva al cuadrado y este paréntesis ahora no es de agrupación, sino indica la multiplicación. Y posteriormente viene una suma donde la ordenada del punto P sabemos que es simplemente la letra Y, no es un número, es otra variable, lo cual empieza a verse diferente con respecto a todo lo que hemos hecho hasta ahorita, pero simplemente es un reemplazo, no hay más que decir, menos la ordenada del punto A, donde ven que la ordenada del punto A es un número, aquí es 5 y por lo tanto aquí tengo que lado y no hubo la necesidad de escribir el paréntesis redondo indicando la multiplicación ni los corchetes indicando la agrupación. O sea, todo eso es conceptual y estoy retomando simplemente lo que ya hemos visto desde el inicio del semestre. De aquí hacemos lo mismo, vuelvo a repetir, hice el cambio de letras solamente para que didácticamente vean otras posibilidades. No es porque a fuerzas lo tengan que hacer, ¿no? Aquí simplemente es para que vean otras posibilidades y lo que se presenta. Entonces resulta que la abscisa del punto B, pues estoy viendo que la abscisa es un número 3, le resto la abscisa del punto P, que ya habíamos dicho que simplemente es la X, no hay ningún valor numérico asociado. Acuérdense que tienen que hacer sus apuntes conforme vamos escribiendo, no nada más vean porque si no se van a distraer y no van a ir avanzando en la de saber tomar apuntes, que es a la par de lo que estoy escribiendo. Y luego más la ordenada del punto B, si se dan cuenta aquí es un menos 2, por lo tanto aquí es un menos 2, menos la ordenada del punto P, sabemos que solamente es la Y, aquí elevamos al cuadrado y obtenemos una raíz cuadrada. Entonces eso solamente fue el reemplazo. Ahora bien, ya que hice el reemplazo, pues necesito tomar decisiones de hacer, pero esa toma de decisiones simplemente obedece
a estar observando y estarlo asociando a todos los conceptos que yo ya conozco. No estoy haciendo nada nuevo, estoy volviendo a repetir los conceptos que ya vimos desde el primer día de clases y que también ya vieron en la secundaria y en el bachillerato y algunos hasta en el kinder, ¿no? Entonces de aquí comenzamos y al darme cuenta, lo primero que debo de aplicar es jerarquía de operaciones. ¿Por qué la jerarquía? Pues porque me tengo que dar cuenta qué operación hago primero. ¿Cuál es la operación que hago primero? Pues me doy cuenta que aquí hay una multiplicación, por lo tanto lo que vamos a realizar aquí va a ser una ley de los signos. La multiplicación de signos iguales es positivo, la de signos diferentes es negativo. Y si ustedes se dan cuenta, aquí me queda un x más 2. Por lo tanto, al revisar el concepto de términos, los términos no son semejantes. Como no son semejantes, no puedo aplicar la ley de la suma. Y eso quiere decir que entonces voy a aplicar un concepto que no había aplicado antes, pero que ya lo conocen. Y ese concepto es el de un binomio elevado al cuadrado. Ahora bien, ¿de dónde viene el resultado de un binomio elevado al cuadrado? Pues en la secundaria me enseñaron que si yo tenía un a más b, dejen darme más espacio. En la secundaria me enseñaron que si yo tenía un a más b y lo multiplicaba por otro a más b, entonces lo que yo tenía que hacer era la propiedad distributiva. Y multiplicaba primer sumando por primer sumando por segundo sumando por primer sumando y segundo sumando por segundo sumando. Esa multiplicación me da por la definición de potencia a por a es a cuadrada, es multiplicar a la base dos veces por sí misma. Y luego por leyes de los signos me da un más porque multiplico este a por esta b y como no se puede multiplicar solamente se deja indicada, es una b. Ahora voy con el segundo sumando y el primer sumando, lo que indica que por ley de los signos también me da un más. Y b por a, como no se puede realizar, simplemente escribo b por a porque no se puede realizar. Y por último, este segundo sumando por este segundo sumando, por ley de signos, multiplicación de signos iguales es positivo. Y b por b, aplico la definición de potencia y ahí obtengo una b cuadrada. Por lo tanto, como yo ya sé sumar términos semejantes, me doy cuenta que estos son términos semejantes y que voy a aplicar la ley de la suma porque los dos son positivos. Son semejantes porque tienen las mismas variables aunque estén acomodadas de manera diferente. Y eso me da el resultado que un binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que fue algo que nos enseñaron en la secundaria. Y si no me lo enseñaron, pues ya me lo sé. O sea, ya les estoy diciendo cuál es la razón. Eso quiere decir que este primer binomio elevado al cuadrado... Dime. Perdón, ¿podría volver a repetir cómo se llama el binomio al cuadrado? Es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero porque ahí estoy viendo que está el cuadrado, el doble producto porque ahí hay un 2 y ahí está el producto, y el cuadrado del segundo porque ahí estoy viendo el cuadrado. Así es el binomio al cuadrado. Obviamente aquí también está obedeciendo a que yo tengo una suma, y como hay una suma, por eso aquí tengo una suma. Y entonces el resultado me da, el cuadrado del primero es una x cuadrada. Obviamente estoy siguiendo el modelo. Más el doble producto del primero por el segundo. Eso quiere decir que 2 por x, simplemente escribo 2x, pero cuando multiplico por este 2, el único que se puede multiplicar por el otro 2 es el 4. Por eso aquí me va a quedar un más 4x por el doble producto del primero por el segundo, que es algo que, insisto, lo vieron en la secundaria. Ahorita se lo estoy explicando nuevamente para que les quede claro. Y por último, el cuadrado del segundo, pero el segundo es un 2, por definición de potencia 2 por 2 es 4, o por multiplicación es 4, y ya tengo el resultado del primer binomio. ¿Es necesario utilizar el símbolo de agrupación? Pues no, porque todos son positivos y el símbolo de agrupación no me sirve para indicar una multiplicación, por eso no es necesario el símbolo de agrupación. Luego viene un signo más que multiplica lo demás, por lo tanto sabemos que si el más multiplica al más, el resultado precisamente es el más, y si el más multiplica al menos, el resultado es el menos. Por lo tanto, ese signo más en realidad no colabora en mucho, solamente me ayuda a decir que lo que te dé, eso se va a quedar, y entonces escribo aquí un más. Ahora bien, vamos a hacer la observación del siguiente y me doy cuenta que es una resta. Como es una resta, entonces vamos a aplicar también el binomio al cuadrado, pero ahora no va a ser en una... Ay, perdón, aquí me faltó. El binomio al cuadrado es el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pero ahora tengo un binomio, pero el binomio es en resta.
Entonces, acordándonos de lo que vimos en la secundaria, cuando yo tenía un A menos B por otro A menos B, volví a aplicar la propiedad distributiva, minuendo, sustrayendo por minuendo y sustrayendo por sustrayendo, aplicando obviamente leyes de los signos y definición de potencia. El minuendo por el minuendo me da por resultado una A cuadrada. El minuendo por sustrayendo, por la ley de los signos, me queda un menos AB. El sustrayendo por el minuendo, por ley de los signos, también me da un menos BA. Y el sustrayendo por el sustrayendo, por definición de potencia y por leyes de los signos, me da un más B cuadrada. Eso quiere decir que el binomio, pero en resta al cuadrado, es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. A ustedes les han enseñado en la secundaria que si aquí es más, el segundo término es suma, y si aquí es menos, el segundo término es en resta. Eso se los debieron de haber explicado como una reglita, que en realidad pues no es una regla, sino es un resultado de una operación. Recuerden que esto se denomina producto notable y se llama producto notable porque das el resultado de la multiplicación solamente de observarlo, solamente de notarlo. Por eso se llama producto notable. Entonces, siguiendo el modelo, el cuadrado del primero es... Déjenme ver qué pasa por ahí porque se oyó algo raro. Allá. Entonces, el cuadrado del primero es precisamente la letra elevada al cuadrado, porque estoy elevando al cuadrado el primero. Luego saben que por ser una resta, aquí va a haber un menos, porque va a ser el doble producto del primero que me da un 2y por el segundo, donde el único que se puede multiplicar es el 2 por el 5, y por eso obtengo un 10y. Y luego más el cuadrado del segundo, y el cuadrado del segundo quiere decir que multiplico 2 veces al 5 por sí mismo, resultándome un 25. Entonces, eso que acabo de hacer es elevar el binomio al cuadrado, elevar el binomio al cuadrado, y de ese resultado tengo 3 términos y otros 3 términos, en total son 6 términos, de elevar el binomio al cuadrado. Obviamente, el radical se debe de seguir escribiendo, porque el radical incluye a todo el radicando. Lo que hice fue operaciones con el radicando sigue existiendo ahí. Ahora bien, eso va a ser igual a lo mismo, pero en el otro miembro. En otras palabras, voy a aplicar este mismo modelo. Y si aplico ese mismo modelo, entonces voy a escribir el cuadrado del primero, donde ese es un 9, menos el doble producto del primero, que me da 6, por el segundo, por x, y que solamente se deja indicado, menos 6x, más el cuadrado del segundo, que por definición de potencia es más una x cuadrada. Y luego, si ustedes observan, aquí resulta que los dos son negativos. Y entonces ya es diferente a lo que habíamos visto hace rato, porque hace rato no habíamos visto dos negativos. Aquí no habían aparecido dos negativos. Entonces, el otro binomio al cuadrado que puede surgir es que yo tenga un menos a menos b al cuadrado. Y eso lo calculamos en la secundaria de una manera similar. Si yo tenía el menos a menos b multiplicado por otro menos a menos b, pues resulta que debo de aplicar la propiedad distributiva, el minuendo por el minuendo por el sustrayendo por el minuendo y el sustrayendo por el sustrayendo. Eso implica que por leyes de los signos, menos a por este menos a me va a dar positivo y se va a multiplicar dos veces a la a. Ahora, este menos a por este menos b también me va a dar positivo, y con la multiplicación de AB, que no se puede realizar, solamente se deja indicada. Este menos a por este menos b, pues otra vez es positivo. Escribo primero la b y luego la a. Sabemos que son términos semejantes, no importa el orden. El orden de los factores no altera el producto. Y por último, este sustrayendo por este sustrayendo, por leyes de los signos es positivo y me da un b cuadrada. Eso quiere decir que cuando los dos son negativos, todos me dan positivos. O sea, eso es parecido al primer resultado que había obtenido por aquí. Solamente que acá eran positivos y ahora van a ser, aquí son positivos y aquí son negativos. Pero el resultado es el mismo. Eso quiere decir entonces que un binomio al cuadrado cuando los dos son negativos es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, porque ya dijimos que estos son términos semejantes y se utiliza la ley de la suma. Los dos son positivos, se suma 1 más 1 que me da 2 y se deja el mismo signo, el signo que prevalece, que es el positivo. Por lo tanto, este binomio al cuadrado es el cuadrado del primero. Profesor. Dime. No hay nada, es que se había congelado la pantalla, pero ya me apareció, perdón. Este es el binomio al cuadrado, o sea, es el término al cuadrado. O sea que si multiplicas dos veces al 2 por sí mismo,
ya sea positivo o ya sea negativo, de todas maneras te va a dar 4. Entonces es más el cuadrado del primero, luego el doble producto del primero que te da un 2 por el segundo, que entonces sería un 2 por la otra, te va a dar una y, porque no puedes hacer la multiplicación. Aquí te queda un más 4y. Y por último, el cuadrado del segundo, ya sea que lo tomes con signo o sin signo, de todas maneras 2 veces multiplicar a la y negativa o a la y positiva, de todas maneras te va a dar un más y cuadrada. Y entonces, aquí es donde quiero que entiendan por qué el lugar geométrico es un concepto robusto. Es un concepto robusto porque conlleva muchos conceptos. Y fíjense, ¿cuál es el concepto nuevo? Es binomio al cuadrado de una forma, de otra forma y de otra forma. Y lo hice, y lo apliqué una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, para obtener 3 términos, otros 3 términos, otros 3 términos y otros 3 términos, donde cada uno de ellos les enseñaron en la secundaria que se denomina trinomio cuadrado perfecto. Entonces, la unión de todos esos conceptos es lo que hace que los ejercicios de lugar geométrico sean muy robustos, pero no quiere decir que sean complicados. Quiere decir que el lugar geométrico es que una ecuación es una igualdad entre dos miembros donde en cada miembro hay operaciones, asociado a una gráfica, asociado a un punto que te representa muchos puntos y que puede ser escrito en muchas formas. Y a eso aúnale todos los conceptos de álgebra, y eso quiere decir que es un concepto muy robusto, o sea, conlleva muchos conceptos pequeños, pero en sí no es complicado. Ok, vamos a continuarle. Y me faltó aquí decir que me hace falta escribir la raíz, porque la raíz aquí la tengo, y entonces observo con mis ojos de la cara qué es lo que debo de hacer, y lo primero que me doy cuenta cuando lo observo es que hay una raíz y hay una raíz. Por lo tanto, lo que yo puedo aplicar de manera inmediata es algo que se denomina propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad menciona que la operación que se hace en el miembro izquierdo la voy a hacer también en el miembro derecho. ¿Qué operación voy a hacer? Pues precisamente la operación inversa. Voy a elevar a esta raíz al cuadrado, o sea, a todo el miembro izquierdo al cuadrado, y también voy a elevar a todo el miembro derecho al cuadrado. Con eso, lo que se obtiene va a ser una operación inversa, porque la raíz y el cuadrado son operaciones inversas. Y como la operación inversa me regresa al número original, quiere decir que lo único que va a quedar es el radicando, y no tengo que escribir ni al radical ni al exponente. Lo mismo aquí, lo único que va a dar por resultado es el radicando, porque esta raíz con este cuadrado son operaciones inversas, y solamente la definición de operación inversa es que me regresa al número original, por eso solamente voy a escribir los radicandos. Y ahora bien, en los radicandos yo me doy cuenta que hay operaciones. Como hay operaciones, sabemos que esas operaciones sumas y restas se rigen por ley de la suma y ley de la resta. Pero la única manera de hacer ley de la suma y la ley de la resta es si cumplen con que sean términos semejantes. Entonces observamos y me doy cuenta que esta y cuadrada no tiene término semejante, esta x cuadrada tampoco tiene término semejante, esta 4x tampoco tiene término semejante, esta 10y tampoco tiene, pero los únicos que sí son términos semejantes es el 4 y el 5. Perdón, el 4 y el 25. Por lo tanto, al darme cuenta que los dos son positivos, y aquí también este 9 y este 4, los dos son positivos, eso quiere decir que en los dos miembros voy a aplicar precisamente la ley de la suma. Por lo tanto, considerando solamente esos conceptos, voy a escribir x cuadrada más 4x, no es cierto, disculpen, más y cuadrada, porque primero van los de exponente mayor, en orden alfabético de exponente mayor, luego sigue un 4x, luego escribo un menos 10y, que ya habíamos dicho que no tienen términos semejantes, y por ley de la suma, ahí tenemos un más 29. De manera similar, en el miembro derecho comienzo con la x cuadrada, le sumo una y cuadrada, le resto un 6x, le sumo un 4y, y eso hago la suma de los términos independientes que me da un más 13. ¿Qué fue lo que hice? Solamente aplicar la ley de la suma en los radicandos. ¿Por qué en los radicandos? Porque el radical con la propiedad de la igualdad fueron operaciones inversas y ya no tengo ni a la potencia ni al radical. ¿Alguna duda hasta ahorita, jóvenes? Ok, bueno, con mis ojitos de la cara y decidir qué es lo que voy a hacer. Como me doy cuenta que hay operaciones, obviamente necesito empezarle precisamente por eso, que se denomina jerarquía de operaciones.
Ahora, ya que me di cuenta que son operaciones, sabemos también que esas operaciones tienen que ser a través de la ley de la suma y la ley de la resta. Por lo tanto, la ley de la suma y la ley de la resta solamente se realizan con términos semejantes. Entonces vamos a detectar los términos semejantes. Si ustedes observan, esta x cuadrada sí es término semejante, pero está en el otro miembro. Como está en el otro miembro, entonces eso me lleva que para poder hacer la operación con términos semejantes, necesito realizar la operación inversa. Si acá me va a quedar como resta, el resultado es 0, o también pudiera decidir que la x cuadrada la mande el miembro izquierdo, va a quedar como resta y de todas maneras el resultado es 0. Entonces, al revisar esos tres conceptos, me doy cuenta que el primer resultado es 0 y obviamente ese 0 pues ni lo escribo, ¿no? Ya sé que es 0, ya lo tengo en mi mente, sabemos que es 0, pero no es necesario escribirlo porque es un resultado que no importa de a dónde o hacia qué lugar realice la operación. Ahora me voy con y cuadrada. En y cuadrada también aquí tengo una y cuadrada, lo cual ocurre lo mismo, no importa que lo haga de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de todas maneras se va a seguir dando por resultado que voy a obtener un 0. Y ese 0 pues simplemente no lo escribo, no es necesario escribirlo. Y entonces vamos con los siguientes, que los siguientes sí van a tener ahí importancia. Este término semejante que estoy viendo es uno que está, espérame tantito, que no se deja de agarrar. Tengo aquí al 4x y aquí tengo al menos 6y. Y ahí sí tiene importancia hacia dónde lo mande, porque como los resultados deben ser positivos, este menos 6 tiene que ser con operación inversa hacia el miembro derecho para que quede positivo. Y quede el resultado positivo, que es lo que estoy buscando, que siempre las x sean positivas. Eso quiere decir que lo que voy a aplicar entonces va a ser la ley de la suma, porque los dos tienen signos diferentes. Por lo tanto, la operación inversa la estoy haciendo para que me quede todo en el miembro izquierdo. Y como todo ya está quedando en el miembro izquierdo, no va a ser necesaria la aplicación de la propiedad reflexiva. Acuérdense que la propiedad reflexiva solamente se utiliza si está en el miembro derecho y debo de dejarlo en el miembro izquierdo. O sea, se escribe en el izquierdo y ya, ¿no? Pero en este caso, pues no hay necesidad de la propiedad reflexiva. Por lo tanto, al aplicar la ley de la suma, me da por resultado un 10x. Ya sabemos que se suman los números y se deja el signo que predomina. Y luego me voy con el siguiente término semejante, que el siguiente término semejante obedece al menos 10y y al 4y. Como dijimos que todo se va a mandar en el miembro izquierdo porque la x es la importante, entonces al mandarlo en el miembro izquierdo me voy a dar cuenta que la operación inversa es una resta, me quedo en menos 4y. Y como los dos son de signo igual, se vuelve a aplicar la ley de la suma. O sea, se suman los números y se deja el signo que prevalece. Eso quiere decir que al realizar eso, voy a obtener un menos 14y, pero insisto, eso obedece a que todo lo estoy dejando en el miembro izquierdo porque la x debe ser positiva. Esa fue la razón, por eso no está en el miembro derecho. Y de ahí, pues me voy con los otros términos semejantes que me quedan, que los únicos términos semejantes que quedan son los del término independiente. Y de ese término independiente, pues tengo al 29 y tengo al 13. Como mencioné que todo se va a ir al miembro izquierdo, entonces la operación inversa es un menos 13, y al tener un 29 positivo y un menos 13 negativo, quiere decir que voy a hacer la ley de la resta. Agregamos ese concepto porque no lo había considerado hasta ahorita. Agrego el de la ley de la resta, y por lo tanto, el resultado es el signo del mayor, que es el más 29, acuérdense, es ley de la resta. Aquí me quedo menos 13, el mayor es el 29, y entonces resto los dos números, que es restar el 13 y el 29, y eso me queda un 16. Y con eso, como ya todos estos miembros los mandé del lado izquierdo, entonces en el miembro derecho lo que queda un 0. Y ese 0, pues ya me dio el resultado, que es una forma general. Acuérdense que la forma general yo la debo de construir, y yo la construí, decidí, hago la operación inversa hacia la izquierda, y con ese resultado estoy asegurando mi forma general. Obviamente acuérdense que se concluye el resultado hasta que ya no hay operaciones. Eso quiere decir que si hubiera obtenido una x entre 5 más y menos 8, aquí todavía puedo hacer operaciones. ¿Cuál operación puedo hacer? Pues la suma de números racionales.
Eso quiere decir que el mínimo con un múltiplo es 5, aquí me queda una x, aquí me queda un 5x, aquí me queda un menos 40 igual con 0. Todavía puedo hacer operaciones inversas y entonces me queda una x más 5y menos 40 igual 0. Entonces, cuando yo tenga expresiones racionales, aún puedo seguir haciendo operaciones. Y como puedo seguir haciendo operaciones, pues no me puedo detener hasta que termine todas las operaciones. Precisamente es la jerarquía de operaciones. ¿Qué operación puedo hacer? Este concepto de jerarquía de operaciones me dice qué operación todavía puedo hacer. ¿Cuál puedo hacer? Pues puedo hacer precisamente la relacionada a términos semejantes, auxiliándome de la operación inversa de la ley de la suma y de la ley de la resta. Conclusión. ¿Qué es lo que acabo de calcular? Es un lugar geométrico. ¿Qué es ese lugar geométrico? Es una recta. ¿La recta la puedo graficar? Sí. Pero como jamás me piden la gráfica, pues ahí concluye el ejercicio, porque ya no puedo hacer nada. Pero ahora bien, platíquenme. Observando esto, ¿hay un concepto que todavía puedan aplicar? Sí. Díganme su número de lista. 12. 12, dime cuál. Simplificar. ¿Simplificar qué? Porque hay dos tipos de simplificaciones. Es que no sé cuál sería, pero sería simplificar como todo el resultado que nos dio. Por eso, Dividirlo entre 2. por eso hay que tener bien aprendido el concepto. ¿Qué es 37. 37, dime 37. ¿Sería simplificar la ecuación? Ok, es simplificar la ecuación. Acuérdense que hay palabras que tienen que ver con otros conceptos. Entonces lo que debo de hacer precisamente es simplificar la ecuación. Y si ustedes se acuerdan, simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número. Por eso lo que voy a hacer es dividir todo entre el mismo número. Y dividir entre el mismo número, pues si están dando cuenta, el único número entre el que puedo dividir es entre el 2, porque todos tienen mitad. Y después de mitad ya no hay otra. Entonces simplemente divido entre 2. Y eso quiere decir precisamente simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación me lleva a tener aquí un 5x menos un 7y más 8 igual 0. Y entonces ahora sí, ya apliqué todos los conceptos, ya realicé todas las operaciones. Entonces ya llegué al resultado. ¿Sale bien? Dime. Perdón, es que estaba viendo la de arriba y dice 4x y entonces... No, ya resolví mi duda, gracias. Ok, no te apures. Sí, ahí estabas confundiendo los términos semejantes. Yo también ahorita me fui con la pinta, con lo que me dijiste. Pero sí está bien. Entonces simplemente hay que aplicar todos los conceptos. Por eso el lugar geométrico es un tema muy robusto. No quiere decir que sea difícil de comprender. Quiere decir que necesitas mucho tiempo para comprenderlo. Pero ese tiempo va basado en en dedicarle el tiempo suficiente para que domines cada uno de los conceptos que dominas o que deberías de dominar desde la primaria. Eso implica que todo lo que les he dado, incluyendo lo del día de hoy, hay que estarlo leyendo diario. Y en algún momento, podríamos decir mágicamente, no es mágicamente, simplemente es el aprendizaje del cerebro, en algún momento el cerebro se lo va a quedar. O sea, no es necesario estudiar 2 días antes, porque lo único que haces es fatigar a tu cerebro y tu cerebro dice, ay no inventes, no me lo voy a aprender, no quiero, no me esfuerces. Acuérdense que la fatiga llega cuando sobreesfuerzas algo que nunca has hecho. Entonces si quieres estudiar 2 días antes, o 3 días antes, o 4 días antes, nunca lo vas a lograr, porque necesitas diariamente mostrándole a tu cerebro que necesitas aprenderte ese concepto, y poco a poco se lo va a aprender. Entonces, ¿qué es lugar geométrico? Es todo eso, son muchos conceptos, pero de esos conceptos, ningún concepto es nuevo, porque este que les acabo de mostrar, este lo vieron en la secundaria. Ok, si no lo vieron en la secundaria y es nuevo para ustedes, pues solamente apréndanselo bien. Y aprendiéndoselo bien, pues no hay ningún problema. ¿Sale bien? ¿Alguna pregunta, duda, comentario, lo que sea? Sale bien, entonces.